Tengan un buen día. Mi nombre es Elizabeth Sorto y soy estudiante de Segundo Servicios Turísticos en el Instituto Nacional de Usulután. En el presente proyecto de estudios sociales podremos apreciar lo que es la recaudación y evasión fiscal en El Salvador. Espero les sirva de mucha ayuda. Impuesto de los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador. El impuesto es la retribución que el Estado o los gobiernos locales exigen a los habitantes de su circunscripción. Pueden clasificarse en directos e indirectos. Los impuestos directos podríamos decir que es aquel que se impone a una persona o grupo y se recauda directamente de los mismos. Por ejemplo, el gobierno impone tributos sobre la renta para las personas que obtienen ingresos en el país. Un impuesto indirecto será aquel que se impone y se recauda por el consumo o utilización de algo. Por lo tanto, le tocará a la persona que consuma, utilice o compre dicho producto el pago del impuesto. En El Salvador deben pagarse esos impuestos el IVA, impuesto que consiste en un valor agregado al consumo. Su monto es el 13%. El impuesto es pagado por el consumidor final, ya que los intermediarios pueden reducirlo en sus declaraciones anuales. El impuesto sobre la renta. Este impuesto directo grava con el 10% el ingreso de la renta de las personas físicas y jurídicas. La renta es quizá la principal fuente de recursos del Estado y es exigible cada año dentro del ejercicio fiscal. Cada vez que un trabajador recibe su salario, el patrono le aplica la deducción de renta, la cual traslada al Estado. Al final del año fiscal, la persona natural o jurídica presenta su declaración de renta. Puede darse el caso de que tenga derecho a devolución de una parte de lo retenido. Debemos tomar en cuenta que persona jurídica es una organización con derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social, que puede ser con o sin ánimo de lucro. Las personas físicas son profesionales liberales, abogados, ingenieros, publicistas, entre otros, o personas con un oficio, quienes realizan actividades que generan obligaciones. Estos se identifican con su nombre y apellido. Otros impuestos pagados por los ciudadanos son los relacionados con los gobiernos locales. Varían de municipio a municipio, pero en general están referidos a la propiedad, al derecho del comercio y el uso de espacios públicos, ya sean vallas publicitarias, postes de tendido de cable, casas de habitación, etc. La tasa municipal sigue siendo un impuesto, pero orientado a servicios que reciben de la comuna, como por ejemplo alumbrado público, recolección de desechos, fiestas municipales, etc. Pero también surge la interrogante de en qué se utiliza la recaudación de impuestos. Ese dinero que el gobierno recibe en concepto de impuestos es bien invertido en algunos casos, pero todo lo contrario en otros. Por ejemplo, gracias a la recaudación de tus impuestos, el gobierno ha podido construir carreteras, pasos a desniveles, los paquetes escolares y algunas obras de gran importancia, pero también ha ocupado ese mismo dinero para pagar los viajes de los diputados, así como sus lujos y sueldos. Está destinado a todas las ramas del Estado que deben cumplir con sus obligaciones, ya sean educación, salud, obras públicas, vivienda y desarrollo urbano, salarios de funcionarios públicos, seguridad ciudadana, así como los gastos de instituciones. ¿Para qué sirve la recaudación de impuestos? Sirve como método de financiación de los gobiernos de los países. La definición exacta de recaudación fiscal es aquella que realiza un organismo, normalmente un Estado, con el objetivo de obtener capital para poder después invertirlo. Evasión fiscal y regímenes arancelarios. Un régimen arancelario es la forma de recaudación de impuestos que se tiene en un país. En El Salvador, el régimen arancelario estipula una declaración anual con fechas y periodos extraordinarios, formas y administración bien delimitada para
para favorecer esos pagos. Todas las personas que tengan 18 años deben acudir al Ministerio de Hacienda para obtener su número de identificación tributaria, NIT, que lo identifique como contribuyente. De esta manera se verifica que todos los impuestos se hayan realizado en las fechas indicadas. El Ministerio de Hacienda, a través de aduanas, interviene en algunas operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, el cobro establecido en el régimen arancelario por los controles de importaciones, exportaciones, tránsitos, envíos y recepción de equipaje, rezagos de mercadería, traslado de mercadería de zonas aduaneras, revisión de mercaderías, de acuerdo con los regímenes establecidos, son: el Ministerio de Hacienda publica un calendario anual donde señala diariamente los pagos, tipo de forma que se debe llenar, los formularios y las oficinas donde se deben llevar a cabo los trámites. También existe una campaña intensa de información para que los contribuyentes exijan facturas como garantía en la transacción y compra de productos, para que cada negocio compruebe ante el Estado la solvencia de estos impuestos. Recordemos que aranceles son impuestos que se pagan por concepto de importación o exportación de bienes. Son un porcentaje del valor de los bienes. Los aranceles generan un ingreso gubernamental para proteger a la industria nacional de la competencia de las importaciones, y los contribuyentes son personas físicas o jurídicas con derechos y obligaciones frente a un ente público derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones especiales, para financiar al Estado. En derecho tributario, el contribuyente es el sujeto pasivo y el Estado es el sujeto activo por medio de la administración. Evasión fiscal es evitar de manera parcial o total el pago de los impuestos legalmente establecidos en un país. Es un fenómeno socioeconómico complejo y difícil, que siempre ha existido en las organizaciones humanas y cuyas consecuencias significan una pérdida de ingresos fiscales e implica una distorsión del sistema tributario. Un país con grandes evasores fiscales empobrece paulativamente. Por otra parte, se requiere de un buen manejo gubernamental de los tributos recaudados, lo cual es fundamental en el desarrollo económico y social de un país, ya que el presupuesto nacional de gastos se basa en la recaudación de impuestos. Fortalecimiento de la evasión fiscal en El Salvador y su incidencia en el desarrollo del país. En todos los países latinoamericanos se tiene el problema de la evasión fiscal. La única forma de garantizar que ese dinero se pague es promulgando leyes que controlen esos ingresos. Entre quienes pagan impuestos encontramos la figura del contribuyente y la del gran contribuyente. Ambos tienen la obligación de pagar, pero es común, aunque ilegal, que grandes contribuyentes no paguen y se conviertan en evasores. Los vacíos en las leyes les permiten evadir elegantemente el pago de un impuesto. Independientemente de que lo donado haya estado en condiciones de inutilidad, simplemente se sobrevalora y se declara como tal. Cada vez que un contribuyente paga sus impuestos, esos fondos son destinados a obras sociales y de infraestructura que potencian el desarrollo nacional. Esto significa que, a mayor recaudación, habrá mayor inversión en el desarrollo. Muchos países cuentan con controles estrictos de los pagos de los impuestos, de tal manera que persiguen y castigan el delito de evasión, aunque ésta haya sido cometida por sus mismas autoridades. Lograr estos niveles de eficacia fiscal requiere de una población educada en derechos y deberes, que se convierte en garante del cumplimiento irrestricto de la ley sin distinciones de personas o cargos.